Un cordial saludo, amigos y hermanos y ministros. Continuamos con algo que quedamos pendiente y es sobre las vestimentas del alma. Fundamentados en Eclesiastés capítulo 9, el versículo 8, que dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y que nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En otras palabras, lo que el escritor, que es Salomón, el rey Salomón, le estaba hablando a su alma, tiene que ver con misterios divinos, tiene que ver con la vida interna o tiene que ver con el alma, que se le exige una vestimenta especial. Habíamos dicho que esto nada tiene que ver con la parte literal. Aquí se está hablando espiritualmente. Cuando habla de las vestiduras blancas, se refiere al alma. Se refiere a tener una vestimenta blanca relacionado con vivir en santidad. Y cuando habla de que nunca falte ungüento, la palabra ungüento tiene que ver con aceite. Y el aceite está relacionado con la sabiduría. En otras palabras, lo que aquí el escritor, el rey Salomón, le estaba diciendo a su alma es de que siempre debería procurar andar en santidad y con la palabra de Dios en su mente. O sea, con conocimiento. Santidad acompañado del conocimiento de la palabra de Dios. Estas vestimentas es una forma de protección que se le da al alma. ¿Cuáles son esas tres vestimentas? Pensamiento, palabra o expresión y acción. El cristiano debe de tener el pensamiento de Dios que se ajuste a la palabra cuando el Señor dice, porque tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Lo que nos está invitando es que debemos de tener el pensamiento de Dios, expresar la palabra de Dios y accionar a la par de la palabra de Dios. Testimonio. La vestimenta, la vestidura, importantísimo es el pensamiento, que es la protección que se le da al alma. Pero no solamente los pensamientos, sino también la palabra. Sabe que una manera de conocer a alguien es con el solo hecho de escucharle hablar, porque lo que hay en su interior lo expresa a través de las palabras. Conoce una persona culta, escuche cómo habla. Conoce una persona con malos modales, escuche su expresión. Quiere conocer a alguien que camina intachable o no intachablemente, es en el testimonio, su conducta o sus acciones. La tercera vestimenta del alma son las acciones o comportamiento. Cuando nosotros actuamos, estamos afectando al mundo para bien o para mal. Porque es que tus acciones, mis acciones, no son solamente con palabras. Porque cuando son solamente con palabras, estamos dañando al prójimo. Pero nuestras acciones afectan al mundo entero. ¿Por qué? Porque es que el mundo entero es modificado o el mundo entero es transformado de acuerdo a las acciones. Si nadie acciona, no hay cambio, ¿verdad? Si alguien acciona o si el prójimo acciona, hay cambios en el mundo. El mundo avanza si hay acción. O el mundo no avanza si nos quedamos quietos. A nivel grupal. Estamos donde estamos. ¿Por qué? Estamos hoy en día donde estamos porque tenemos tecnología, porque tenemos avance científico. Estamos donde estamos en el nivel donde estamos es por las acciones.
Por eso viene el cambio. Por eso viene el avanzar. Por tanto, si el ser humano hubiera decidido sentarse, no hubiera pasado. Las acciones son las que nos dan forma o le da forma al mundo. Entonces, las acciones en este caso tiene que ver con la conciencia carnal hereditaria. Entonces, esta vestimenta de las acciones también es muy peligrosa en el sentido de que estas acciones son peligrosas cuando te dañan a ti y dañan al prójimo. Es peligroso. Aquí es donde se podría decir que a los dos mutuamente, tanto a la persona como a una sociedad entera, esto hace que la persona o la sociedad sea corrupta o la sociedad sea de bienestar entre sí. Las acciones están, amigos hermanos, conectadas contigo mismo. Las acciones es la materialización de las cosas. ¿Ve? Ahora bien, por eso podríamos decir es que tus acciones y mis acciones que se materializan también están vestidas de la gloria de Dios. Tus acciones tienen que glorificar a Dios. Las acciones sociales glorifican a Dios, porque muy claramente está en la palabra cuando dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. ¿Por qué? Por las acciones, por el trabajo, por la sociedad que innova, la sociedad que busca cambios. Y todo para la gloria de Dios, porque déjeme decirle que la sabiduría comienza en Dios. La sabiduría que tú y yo tenemos viene de Dios. Tus acciones tienen que estar podríamos también manifestar y dar a saber que las acciones tienen que estar muy agregadas a la voluntad de Dios, a esa voluntad divina que lo hace posible en el ser humano. Por eso aquí el apóstol Pablo dice en Colosenses el capítulo 3, el versículo 23 y 24, dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Y dice, como si estuviera sirviendo al Señor y no a los hombres. Pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. O sea que en otras palabras, mis acciones son un servicio para Dios. De igual manera, dentro de esta vestimenta va también presente nuestra imagen. Nuestra imagen en la gracia de Dios en nosotros, nuestra imagen con la gracia de Dios en cada uno de nosotros, que impactemos aún con nuestra parte externa. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de presentarnos o de vestirnos, nuestra manera de actuar y de proceder son manifestaciones externas que permiten que la gloria de Dios sea vista en cada uno de aquellos que dicen ser sus hijos. ¿Ve? Qué interesante también entender que Jesús fue la única, escuche bien, Jesús fue una persona que pudo manifestar sus vestiduras en cuanto a pensamiento, en cuanto a expresión y en cuanto a conducta o acción. Según Mateo capítulo 17, el versículo 1 y 2 dice,
6 días después que Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, dice, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró. O sea, se transfiguró, hubo un cambio divino delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y aparte de eso dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que las vestimentas del alma de Jesús eran blancas como la luz. Esto quiere decir que sus pensamientos, sus palabras, repito, y acciones estaban en concordancia con Dios. Estaban de acuerdo con la divina presencia poderosa de Dios en su diario caminar. Si nos sacaran nuestra alma con las vestimentas, ¿cómo crees que aparecería? ¿Cómo crees que aparecerá tu pensamiento, tus palabras y tus acciones? Porque aquí dice que las vestimentas de Jesús en pensamiento, en palabra y en acción eran en concordancia, o sea, era coherente. Sus pensamientos resplandecían, sus palabras resplandecían y sus acciones igualmente, como Dios. En Zacarías capítulo 3, el versículo 4 dice, entonces el ángel ordenó a sus ayudantes que le quitaran a Josué aquellas ropas sucias. Luego le dijo, mira que te he quitado tus pecados y he puesto y te he hecho vestir con vestiduras de gala, de fiesta, vestidura resplandeciente. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que tenemos que cuidar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones que vayan acorde. ¿Por qué? Porque es que yo puedo hablar palabra de Dios, pero mis pensamientos van en contra porque hay pensamientos carnales y no espirituales. ¿Sí? Igual nuestras acciones. O sea, aquí tiene que haber equidad en las vestimentas. Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 9 dice, después de esto miré y vi en cuanto a lo que el apóstol Juan estaba narrando de las visiones que se le dio a saber en el libro de Apocalipsis. Entonces dice, después de esto miré y vi una multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Esto que usted y yo podemos ver aquí y que está narrando el apóstol Juan tiene que ver con las almas. Personas que ya murieron y que sus almas estaban expuestas a una luz, estaban expuestas, y donde aquí está diciendo de que las vestimentas fueron lavadas con la sangre del Cordero. Esas vestimentas las vio Juan, las vio blancas, porque fueron lavadas con la sangre del Cordero. Con esto que queremos y cómo podemos aplicarlos es de entender que nadie va a estar totalmente limpio. Habrán manchas en el momento de la partida, en el momento en que el alma salga del cuerpo. Habrán manchas porque no somos como Jesús perfecto, el único perfecto en coherencia como el Padre en pensamiento, palabras y acciones, repito, es Jesús. Nosotros nos iremos con alguna. Dios no espera, porque no es así, que nosotros estemos perfectos en el momento de que nuestra alma salga del cuerpo, pero que sí haya un porcentaje mayor en santidad y en acción.
y que lo que quede manchado, la sangre de Jesucristo, como la Biblia nos está mostrando, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y dice que Juan vio a estas almas que murieron y que ya sus almas estaban expuestas para ser vistas literal y espiritualmente. Eran estas almas que ya habían ya su cuerpo había quedado en la tierra y fueron lavados con la sangre del Cordero, pero dice que Juan vio estas almas con vestiduras blancas. ¿Lavadas con qué? Con la sangre de Jesucristo. Ahora, en el presente, aquí en la tierra, nos toca a nosotros limpiarnos con la sangre de Jesucristo. El único medio o recurso para estar limpios es en el presente la sangre de Jesucristo su Hijo, y por eso nos dice ahí en Primera de Juan, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado para mantener nuestras vestiduras limpias. Aquí también podríamos aplicar que consiste en ¿qué? En vivir en santidad. Trate de que sus virtudes, que mis virtudes sean más que nuestros defectos. Tratar de que tengamos los méritos suficientes para la salvación. Ese es nuestro interés, eso debe ser nuestro esfuerzo. Porque así es donde el reino de Dios nos va a quitar, repito, todas las vestimentas manchadas. Quitará de nosotros, como sucede ahí en Zacarías, donde le quitan las vestiduras viles al sacerdote Josué, y lo visten con vestiduras de gala. ¿Por qué? Porque era más el porcentaje de sus virtudes que el porcentaje de sus imperfecciones. ¿Esto qué está significando? Esto está significando que nos quitan con la sangre de Jesucristo todas las manchas y suciedades, quitan las arrugas. Lo que se arruga está significando que son acciones viejas, hábitos. Por eso allá nos quitan todas las manchas y nos quitan todas las arrugas, o sea, seremos blancos y planchados, seremos blancos y sin mancha y sin arrugas. La invitación es que estemos revisando permanentemente cómo están nuestras vestiduras, cómo está nuestro pensamiento, cómo están nuestras palabras y nuestras acciones. Tratemos de que todo esté en concordancia, que esté en coherencia con base a la voluntad divina, para que en el día del juicio, amigos, hermanos y ministros, nos puedan decir: bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven al reino de Dios. Que escuchemos esa palabra, que estemos anhelando que nuestro Señor nos haga una invitación a entrar, a participar de una vida eterna por los siglos de los siglos. Aquí, el solo hecho de que nos quiten, como le quitaron al sacerdote Josué las vestiduras viles y nos vistan de gala, tenemos ese compromiso con Dios y con el mundo. ¿Para qué? Para que nos visten o nos vistan de gala. Y vemos que en una de las iglesias de las provincias de Asia, y en el Apocalipsis, el Señor dice: y te vestiré de blanco, te pondré vestiduras blancas como las mías, porque te lo mereces. Así dice el Señor en una de las iglesias que le manda el mensaje por medio de el apóstol Juan.
es para nosotros también que estemos vestidos de blanco, no solamente externamente, sino espiritualmente. Y ya sabemos que es a través de nuestros pensamientos, a través de las palabras, que sea la palabra de Dios la que hablemos y a través de nuestro testimonio. Amén. Bendiciones, bendiciones.